Hola, soy Gabriel Colchen y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, pero su implementación se ve obstaculizada por la confusión que existe sobre las posiciones de Hamas e Israel respecto a esta propuesta. Tenemos análisis. Un reporte de una comisión independiente de la ONU confirmó que tanto Israel como Hamas cometieron crímenes de guerra en el conflicto, pero además Tel Aviv está acusado de haber perpetrado crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. Y los enfrentamientos se intensifican en la frontera sur del Líbano, donde ya decenas de miles de personas tuvieron que huir de sus hogares. Se teme cada vez más una guerra abierta entre Israel y Hezbollah. Tenemos reporte desde el terreno. Empezamos con la guerra entre Hamas e Israel. La operación israelí continúa en la Franja de Gaza con cada vez más civiles asesinados. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ya son más de 37.000 los palestinos muertos desde el 7 de octubre. El 10 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución llamando a un alto el fuego inmediato, total y completo. Además, Estados Unidos dio a conocer un plan de cese de hostilidades que prevé 3 fases. Primero, un alto el fuego total y la liberación de un primer grupo de rehenes. Después, un cese permanente y la liberación de los demás secuestrados. Y finalmente, un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza. Aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que Israel ha aceptado la propuesta, Netanyahu ha expresado su escepticismo. Además, no está clara la posición de Hamas y Washington fue señalado de crear confusión sobre este tema. Igualmente, las negociaciones sobre un posible alto el fuego están estancadas desde hace meses, ya que Hamas pide que sea permanente, mientras que el gobierno israelí apuesta a seguir la guerra hasta terminar con Hamas, a pesar de las pérdidas civiles. Para hablar del tema, conectamos con Néstor Rosanía, periodista y especialista en Medio Oriente. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Un saludo y gracias por la invitación. Bueno, primero te quería preguntar, hubo mucha confusión estos últimos días sobre esta propuesta. ¿Hay algunas personas a quien sirve esta confusión? Sí, a las alas radicales, tanto de Hamas como a las alas radicales del gobierno de Israel y ya aparte del ejército de Israel que están en el terreno, que quieren omitir y quieren, digamos, sabotear de alguna manera esta propuesta de Estados Unidos avalada por los demás miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, mientras la comunidad internacional hace un esfuerzo para llegar a un cese al fuego, las alas radicales y extremas de los dos lados están interesadas en sabotearlo. Y parece que ambos lados tienen unas exigencias que son irreconciliables. Entonces, ¿realmente está totalmente estancado? ¿Estas negociaciones son estancadas? Pues aquí hay una doble mirada porque es cuál. Por un lado, Estados Unidos tiene una comunicación directa con el gobierno de Netanyahu y por el otro lado, Qatar y Egipto tienen una comunicación directa con Egipto. El secretario de Estado de los Estados Unidos se reúne con el presidente al-Sisi de Egipto para evaluar cómo van las negociaciones y cómo van cada uno de los bandos en conflicto. Finalmente, y se puede avanzar esto en el Consejo de Seguridad porque recordemos que se intentaron hacer 3 veces ceses al fuego con la resolución del Consejo de Seguridad y Estados Unidos siempre las bloqueó. Estados Unidos dijo, el día que ya haya una negociación real y avanzada, yo mismo hago la propuesta en el Consejo de Seguridad. Por eso fue tan importante esta resolución de que estamos hablando, porque fue Estados Unidos, después de hablar y negociar con todos, que hace la propuesta. Por eso es tan raro que ahora, ya que Estados Unidos la puede negociar, la intenten sabotear esas alas extremas, tanto de Hamas como de Israel. Hablabas de la resolución de la ONU, pero entonces, en el terreno, ¿cómo se está viviendo las cosas después de esta resolución? Es muy preocupante. Yo como periodista tuve la oportunidad de entrevistar a humanitarios de Naciones Unidas que están desplegados en este momento en Rafah, que tienen comunicación constante porque son los que están intentando ayudar para todo el tema de la entrega de ayudas humanitarias. Y la respuesta fue sencilla.
el ejército de Israel les decía que todavía no hay resolución, que las acciones armadas y ofensivas siguen y que están en el tema y en la búsqueda de los bombardeos a los túneles y que el tema operacional sigue común y corriente. Entonces, es una doble lectura. Mientras la comunidad internacional, a través de los medios de comunicación, se celebraba una posibilidad de cese el fuego y como una luz de esperanza, en el territorio las cosas no cambian. Finalmente, hemos visto también la dimisión de Benny Gantz del gabinete de guerra. Era considerado uno de los más moderados de este gabinete. ¿Eso en qué podría influir en la continuación del conflicto, pero también en la política en Israel? Intentaba hacerlo moderado dentro de las alas extremas, porque recordemos que Netanyahu representa esa ala más de ultraconservadora y de ultraderecha de Israel. Su salida va a tener una repercusión en algunas decisiones, pero lo más importante es que vamos a ver las responsabilidades frente a la Corte Penal Internacional, no ahora, sino que esto se va a prolongar en el tiempo y así como en diferentes países africanos o latinoamericanos, hemos visto cómo estos personajes responsables de crímenes de lesa humanidad son buscados por la justicia. Muchos años después, él, a pesar de que en este momento esté saliendo, ya tiene una responsabilidad frente a lo que ha pasado en Gaza. Vamos más de 37.000 civiles asesinados, de los cuales son más 15.000 niños. Por razón por la cual ya hay una responsabilidad que así renuncie hoy, su responsabilidad penal ante crímenes de lesa humanidad que no prescriben, sigue vigente. Claro. Néstor, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias y un saludo a los televidentes de France 24. Gracias. Seguimos con el tema de la guerra entre Israel y Hamas. El 12 de junio se hizo público un reporte de investigadores independientes de la ONU. Según sus conclusiones, las autoridades israelíes cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante sus operaciones militares en Gaza tras el 7 de octubre. Entre ellos, exterminaciones, matanzas, persecuciones basadas en género y tortura. Por su parte, el grupo Hamas también está acusado de crímenes de guerra en el marco de sus ataques contra civiles israelíes el 7 de octubre. Veamos el informe. Es un texto de unas 20 páginas que detalla en primer lugar cómo Hamas y otros 6 grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra al matar y torturar a civiles el 7 de octubre. En total, más de 1.200 personas murieron y 250 fueron tomadas como rehenes. La comisión concluye que se atacó intencionadamente a civiles, que el ataque fue premeditado y planificado durante un largo periodo de tiempo, reflejando un alto grado de organización y coordinación, y que se llevó a cabo en varios lugares al mismo tiempo o en torno a la misma hora. La Comisión de la ONU también indica que hubo actos de violencia sexual contra mujeres y hombres israelíes, como alrededor del sitio del festival Tribe of Nova o en varios kibbutz, aunque jamás rechaza estas acusaciones. Pero el informe también es muy condenatorio para el Estado de Israel. Además de crímenes de guerra, se le acusa de haber cometido crímenes contra la humanidad por exterminio, traslados forzosos y tratos inhumanos. Según la comisión, las autoridades también utilizaron la hambruna como método de guerra. En el momento de escribir estas líneas, ya han muerto niños por desnutrición aguda y deshidratación. Mediante el asedio que ha impuesto, Israel ha utilizado como arma la privación de las necesidades básicas, cortando el suministro de agua, alimentos, electricidad, combustible y otros suministros esenciales, incluida la ayuda humanitaria. Conclusiones rechazadas por Israel, que acusa a la Comisión de discriminación sistemática en su contra. Por su parte, Hamas no hizo ningún comentario. Vamos ahora hacia el norte de Israel, donde los enfrentamientos con Hezbollah se han intensificado en los últimos días. El 11 de junio, Taleb Abdullah, un comandante del grupo, fue asesinado en el sureste del Líbano, el responsable de la organización más importante que fue asesinado en este conflicto. En respuesta, este 13 de junio, el Hezbollah lanzó 150 cohetes sobre el territorio israelí, el ataque también más importante desde el lado libanés. La comunidad internacional y específicamente Estados Unidos está cada vez más preocupada por la posibilidad de una guerra total entre ambas partes. Nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cuevar Berena visitaron Kiryat Shmona en la frontera con Líbano, donde la población tuvo que huir debido al conflicto.
En estos más de 8 meses hemos presenciado una escalada gradual de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, pero en las últimas semanas el alcance de los ataques y su dureza muestran una intensificación que hace temer una guerra abierta. En ambos lados de la frontera las comunidades han quedado casi vacías, con unos 90.000 civiles evacuados en el sur del Líbano y más de 60.000 en el norte israelí. Nosotros hoy nos encontramos en Kiryat Shmona, donde permanecen contados residentes de sus 22.000 habituales. Esta ciudad israelí es la principal del extremo norte y, al estar solo a 2 kilómetros del Líbano, es uno de los sitios más afectados por los cohetes, misiles y drones de Hezbollah. Por eso las autoridades locales ya nos han hablado de una guerra en curso. Aquí el silencio de los comercios y del transporte se ha reemplazado por el ruido de aviones, artillería y sirenas que alertan de los ataques que, además de dañar edificios y bases militares, este junio están causando graves incendios en áreas abiertas de los alrededores. Aunque la destrucción de los bombardeos israelíes es mayor por su capacidad, con 88 civiles libaneses asesinados y más de 320 miembros de Hezbollah muertos, aquí en Kiryat Shmona murió uno de los 10 civiles israelíes que han fallecido en lo que va de violencia, y Hezbollah ha matado también a otros 15 soldados. Asesinar a civiles es sinónimo de una respuesta letal, pero actos atrevidos como infiltraciones o matar a altos mandos también extienden los ataques. Así, desde el ataque israelí del 11 de junio contra Taleb Abdullah, el oficial de Hezbollah de mayor rango abatido, el grupo ha lanzado la mayor y más lejana tanda de misiles hacia Israel, alcanzando por primera vez Tiberias. Si Hezbollah condiciona este frente al fin de la invasión israelí en Gaza, en el gobierno, el ejército y la prensa hebrea crecen las voces que ven una guerra como algo inevitable. Del lado de los residentes del norte israelí nos denuncian que el gobierno de Netanyahu los ha abandonado sin planes sobre cómo ni cuándo podrán volver a sus hogares, y de hecho muchos ya han renunciado a hacerlo. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.